Colombia, mando y en todo el mundo. Así. Pablo Escobar tuvo el control absoluto de Colombia. Dos hombres, un imperio, una guerra que dejó miles de muertos. Pero hoy revelaremos la verdad que nadie se atrevió a contar. ¿Quién era el verdadero genio del narcotráfico? ¿Quién dominaba realmente el juego? Pablo Escobar, el Robin Hood sangriento que desafió a un gobierno. Joaquín El Chapo Guzmán, el fantasma que burló a dos países. Pero aquí hay tres secretos que cambiarán tu perspectiva para siempre. ¿Por qué Pablo nunca pudo lograr lo que Chapo sí? El error fatal que Pablo cometió. Y Chapo no la traición más increíble que nadie conoce. En los próximos 15 minutos verás archivos desclasificados del FBI, testimonios de sus socios más cercanos y la respuesta a la pregunta que todos se hacen: ¿quién era más poderoso? Pero cuidado, lo que descubrirás te sorprenderá. Y justo cuando creas que lo sabes todo, en el minuto 12 revelaremos el secreto mejor guardado. ¿Sabías que estos dos íconos del narcotráfico estuvieron a punto de aliarse? Los documentos que veremos prueban que en 1988. Pero antes de continuar, necesito que tú decidas. Vota ahora en los comentarios, ¿Team Pablo o Team Chapo? Tu respuesta podría aparecer en nuestro próximo especial. Y si quieres saber quién gana este duelo épico, quédate hasta el final, donde la respuesta te volará la cabeza. Hoy vamos a desenredar una historia fascinante, una que está tejida con ambición, astucia y un deseo inquebrantable de poder. ¿Se imaginan cómo dos de las figuras más enigmáticas del crimen organizado, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, dieron sus primeros pasos? Olvídense de los titulares sensacionalistas. Hoy vamos a retroceder en el tiempo hasta los orígenes, las semillas de imperios, y ver cómo la neblina de Medellín y el sol ardiente de Sinaloa forjaron a estos hombres. Prepárense, porque esta es la historia de cómo todo comenzó. Medellín, 1976. Imaginen la neblina matutina aferrándose a las montañas, como un manto gris sobre la ciudad. Pablo Escobar, con solo 26 años, una chaqueta de cuero que ya tenía 1000 historias que contar, caminaba por las calles de Jesús Nazareno. Bajo el brazo llevaba una carpeta llena de facturas falsas de electrodomésticos. Sí, facturas falsas. Pero el verdadero contenido, lo que realmente ardía, estaba en sus ojos. Un fuego que ningún papel podía contener. Unos días antes, le había dicho a su primo Gustavo, mientras revisaban mapas de rutas clandestinas: los pobres no eligen ser pobres, pero los ricos sí eligen ser misericordiosos. Una frase para pensar, ¿verdad? Y justo en ese momento, frente a una tienda de telas, vio a una madre intentando calmar a su hijo hambriento. ¿Qué creen que hizo? Pablo se acercó, deslizó un billete en la mano de la mujer sin decir una palabra. Así se construye lealtad, pensó él. Un acto de aparente generosidad, pero con una intención mucho más profunda. Vamos un poco más atrás, a 1974. Pablo huía de la policía. ¿Por qué? Había robado lápidas del cementerio San Vicente. Sí, lápidas. Corrió hasta la casa de su madre, Emildis, quien, desesperada, le gritó: «Pablo Emilio, vas a terminar muerto en una zanja». Y la respuesta de Pablo, con esa sonrisa pícara que lo caracterizaba, fue: «No, mamá, yo me moriré en un castillo». Desde entonces, esa idea del castillo, de una vida más allá de lo ordinario, quedó grabada en su mente. Mientras Pablo soñaba con castillos y sembraba lealtades en Medellín, al otro lado del continente, en México, otra semilla de imperio empezaba a germinar. En Sinaloa, también en 1976, la vida era muy diferente. En La Tuna, Badiraguato, bajo un sol inclemente que quemaba la piel, un joven llamado Joaquín Guzmán, a quien ya empezaban a conocer como El Chapo, cargaba fardos de marihuana. Solo tenía 19 años, pero ya conocía cada sendero, cada atajo de la imponente Sierra Madre Occidental como la palma de su mano.
Su cuerpo era pequeño, engañosamente pequeño, pero escondía una resistencia, una capacidad de aguante que dejaba boquiabiertos a los capos más veteranos, a los que llevaban años en esto. «Mira, compa», le dijo a su amigo Manuel, señalando un águila que cazaba desde las alturas. «Así debemos ser nosotros, silenciosos, precisos y letales. El que grita, el que hace ruido, muere rápido». Una filosofía de vida, ¿verdad? Y aquí va un detalle crucial, uno que nos habla mucho de su personalidad. A diferencia de otros traficantes que se pavoneaban con botas nuevas y costosas, el Chapo usaba guaraches gastados. ¿Por qué? Para confundirse, para pasar desapercibido entre los campesinos. Su arma secreta no era una pistola brillante, no era una cadena de oro, era el anonimato, la capacidad de mezclarse y observar sin ser visto. Octubre de 1976. Pablo Escobar dio su primer gran golpe. En un bar de Río Negro interceptó a un piloto de avioneta. La escena debió ser digna de una película. Pablo se acercó y mientras jugaba con un fajo de billetes, le susurró al oído: «Tienes dos opciones, volar mi mercancía a Miami o volar tú mismo, pero sin avión». Imaginen el terror en los ojos del piloto. Tembloroso, no tuvo más remedio que aceptar. Esa misma noche, 50 kilos de cocaína, astutamente escondidos en tanques de oxígeno falsos, iniciaron su viaje hacia Florida. Cuando la mercancía llegó a su destino, Pablo no celebró con fiestas ni derroches. En cambio, con su libreta bajo la cama, la abrió y anotó algo que revelaba su mente calculadora. Cada gramo vale más que el sudor de 1000 obreros. Para él no era solo dinero, era poder y una forma de reescribir su propio destino. Mientras Pablo consolidaba sus primeros envíos, en diciembre de 1976, el Chapo vivía una experiencia que lo marcaría para siempre. Durante una entrega fallida en Los Mochis, él y su equipo fueron emboscados por soldados. El caos se desató. Mientras sus compañeros corrían buscando refugio, el Chapo, con su instinto de supervivencia a flor de piel, se ocultó en un pozo seco. No fue un escondite de un minuto. Permaneció ahí, en la oscuridad, en el lodo, durante 12 largas horas. Desde su escondite escuchó todo. Oyó cómo arrestaban a sus amigos, los golpes, los gritos y, lo más doloroso, cómo, bajo tortura, revelaban información. Al emerger, cubierto de lodo y con el alma helada, tuvo una epifanía. Un momento de claridad brutal. La lealtad se prueba en la oscuridad, pensó. Fue entonces cuando decidió que no volvería a cometer el mismo error. A partir de ese momento, implementaría un sistema de células herméticas, compartimentos estancos, donde nadie conocería más de lo estrictamente necesario. Si una parte caía, el resto permanecería seguro. Una estrategia que más tarde se haría famosa. Es fascinante ver los paralelos del destino entre estos dos hombres. Pablo en Medellín, con su mente aguda y su conexión con la gente, construyó su primera red de informantes entre los niños más pobres de los barrios, a quienes pagaba por vigilar los movimientos de la policía. Y para lavar el dinero que empezaba a acumular, utilizaba funerarias. Su lógica era fría y simple. Los muertos no preguntan de dónde viene el cash. Una forma macabra, pero efectiva, de ocultar el origen de sus ganancias. Mientras tanto, en Sinaloa, el Chapo, un maestro del aprendizaje y la observación, aprendía del infame Héctor, el Güero, Palma. Con él, descubrió la utilidad de los túneles para esconder armas y mercancía. Y no solo eso, también vio el potencial de los pescadores locales que con sus lanchas, camufladas como simples embarcaciones turísticas, podían mover droga por la costa sin levantar sospechas. Cada uno, a su manera, estaba construyendo los cimientos de sus imperios. La Nochevieja de 1976, una noche, dos realidades,
dos visiones de futuro. Pablo Escobar brindaba con champán francés en un exclusivo club de Medellín. Miró su reflejo en la ventana y lo que vio no era solo un contrabandista, sino un futuro salvador de pobres, un hombre destinado a la grandeza, una distorsión de la realidad, quizás, pero una que impulsaba sus acciones. Esa misma noche, a miles de kilómetros de distancia, en Sinaloa, el Chapo comía tortillas de harina con su familia en una humilde casa de lámina. Al ver pasar una patrulla, esbozó una sonrisa, no de alegría, sino de astucia. Pronto, pensó, esos uniformes trabajarán para nosotros. 2 continentes, 2 estrategias. Pablo creía que el miedo era el cimiento de los imperios, una fuerza inquebrantable. El Chapo, por su parte, pensaba que la paciencia, la discreción, eran lo que realmente los sostenía en el tiempo. Uno quería ser un dios, visible y temido, el otro una sombra, omnipresente pero invisible. Y en esa profunda diferencia entre el dios y la sombra residía el germen de una guerra que definiría el narcotráfico por décadas. En 1977, en un modesto apartamento en Medellín, el humo de los puros habanos llenaba el aire. Pablo Escobar, con una voz que imponía respeto, se dirigía a su primo Gustavo Gaviria y a un joven contador. Desplegados sobre la mesa, no había simples mapas, había un plan maestro. «No estamos vendiendo cocaína», declaró Pablo, su dedo recorriendo las rutas dibujadas. «Estamos vendiendo sueños. Los gringos no compran droga, compran escape». Gustavo, siempre práctico, frunció el ceño. «Pero los costos de transporte, Pablo, son un problema». «Exacto», interrumpió Escobar, golpeando la mesa con una energía que electrizó la habitación. «Por eso compraremos nuestras propias avionetas, no 1 ni 2, 10, y no volaremos solo a Miami. Vamos a conquistar California, Texas y Nueva York». Pocos meses después, en marzo de ese mismo año, Pablo no solo hablaba, actuaba. Coordinó personalmente el envío simultáneo de 3 avionetas, cada una cargada con 200 kilos. La verdadera genialidad estaba en el método. Tanques de combustible modificados, con compartimentos secretos, herméticos. Mientras los agentes de aduanas en Florida se concentraban en inspeccionar una de las aeronaves, las otras 2 ya estaban aterrizando sigilosamente en pistas clandestinas, ocultas en los pantanos de los Everglades. La audacia de Escobar no conocía límites. Mientras tanto, a miles de kilómetros, otro joven observaba y aprendía en silencio. Joaquín El Chapo Guzmán, en ese entonces un simple guardaespaldas de Héctor El Güero Palma en Culiacán, estaba recibiendo una lección invaluable. Una noche, en un bar ruidoso, presenció cómo su jefe negociaba tranquilamente con un coronel de la policía. Al terminar, el Güero Palma le puso una mano en el hombro. «Mira, muchacho», le susurró, «un policía honesto es más peligroso que 100 soldados. Por eso hay que comprarlos antes de que te compren a ti». Chapo no dijo una sola palabra. No era necesario. Su mente, como una esponja, absorbía cada detalle, cada matiz del juego. Esa misma semana, comenzó a elaborar su propio y meticuloso registro. No de deudas ni de enemigos, sino de contactos corruptibles. Agentes de aduanas, policías municipales, incluso funcionarios de migración. Su agenda se estaba convirtiendo en la piedra angular de su futuro imperio. Y pronto aplicó su primera gran innovación. Se dio cuenta de algo que todos pasaban por alto. Los camiones que transportaban frutas y verduras rara vez eran inspeccionados a fondo. Así que comenzó a mover marihuana, no a plena vista, sino oculta entre cajas de tomates y chiles, en camiones refrigerados que cruzaban retenes sin levantar sospechas. El juego del Chapo era de sutileza, no de espectáculo. Para 1978, el imperio aéreo de Pablo Escobar enfrentaba su primera gran amenaza.
El cartel de Cali, liderado por los ambiciosos hermanos Rodríguez Orejuela, quería una parte del pastel y estaban dispuestos a tomarla por la fuerza. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Una madrugada, en un aeropuerto clandestino en Antioquia, mientras Pablo supervisaba personalmente la carga de una de sus avionetas, el silencio fue roto por el rugido de motores. 3 camionetas repletas de hombres armados aparecieron de la nada. «Son de Cali», le advirtió su guardaespaldas, con la mano en el arma. Cualquier otro habría buscado refugio, habría ordenado un contraataque, pero Pablo era diferente. En lugar de huir, caminó directamente hacia los intrusos, con una calma que desarmaba. Se detuvo frente a ellos y, sin levantar la voz, dijo: «Díganle a sus jefes que Pablo Escobar manda saludos, y esto». Abrió una maleta que llevaba consigo. Dentro no había armas, sino fajos y fajos de dinero. «Pueden ser mis socios o mis enemigos», continuó, mirándolos a los ojos. La elección es de ellos. La audacia de la jugada fue magistral. Los hombres de Cali, desconcertados, se retiraron sin disparar un solo tiro. Al día siguiente, el teléfono sonó. Eran los Rodríguez Orejuela, pero esta vez no llamaban para amenazar, sino para proponer una alianza. Pablo no solo había defendido su territorio, lo había expandido con una sola maleta de dinero. Al año siguiente, en 1979, Chapo Guzmán, con apenas 22 años, ya se había ganado la confianza del Güero Palma. Se sentía listo para proponer su primera operación independiente, una idea que cambiaría las reglas del juego en México. Durante una cena familiar, con una serenidad inusual para su edad, se dirigió a su jefe. «Jefe», dijo, «en lugar de pagar sobornos cada vez que movemos mercancía, ¿por qué no hacemos socios a los oficiales? Que ganen porcentajes, que inviertan con nosotros». La propuesta era revolucionaria. Ya no se trataba de sobornos puntuales y arriesgados, sino de crear un sistema de comisiones. Esto convertía a las autoridades corruptas en cómplices con un interés directo en el éxito del cártel. Dejaron de ser un obstáculo para convertirse en parte del engranaje. Chapo no solo compraba silencio, compraba lealtad a través de la codicia. Además, identificó un corredor que otros subestimaban: la ruta Sonora-Arizona. Comenzó a establecer las primeras casas de seguridad en pueblos fronterizos, lugares discretos donde la mercancía podía almacenarse durante semanas, esperando el momento perfecto para cruzar. Estaba construyendo una infraestructura invisible, pero increíblemente sólida. Para 1980, la maquinaria de Pablo Escobar funcionaba a toda máquina. Sus ganancias superaban los $100 millones mensuales, una cifra astronómica, pero su genio no se limitaba al narcotráfico. Comprendió algo fundamental: el poder de la legitimidad social, el cariño del pueblo. En diciembre de ese año, en un barrio humilde de Medellín, Pablo no era un capo, era un benefactor. Personalmente, entregaba regalos de Navidad a niños que no tenían nada, pero su generosidad iba mucho más allá. Había financiado la construcción de 500 casas para familias desplazadas, levantado canchas de fútbol donde antes solo había barro, e incluso instalado un sistema de agua potable. Mientras observaba a los niños jugar, le dijo a su primo Gustavo: «Mira, Gustavo, estos niños nunca me traicionarán. Sus padres me protegerán. Esto vale más que 1000 guardaespaldas». Detrás de la filantropía había un cálculo frío y preciso. Cada familia que recibía una casa firmaba un pacto de lealtad no escrito. Estaba construyendo un escudo humano, un ejército de civiles agradecidos. Se estaba convirtiendo en el Robin Hood de Medellín. Ese mismo año, la suerte de Chapo Guzmán pareció cambiar. Fue arrestado por primera vez en Guadalajara, acusado de posesión de armas de fuego.
Mientras otros capos habrían movilizado a sus caros abogados, Chapo decidió manejar su defensa desde la celda. Su abogado, desesperado, le dijo: «Tenemos que sobornar al juez, es la única salida». Chapo lo miró fijamente y respondió con una lógica implacable: «No, soborna a los testigos. Sin testigos no hay caso». La estrategia fue brutalmente efectiva. Los testigos clave desaparecieron misteriosamente o cambiaron sus declaraciones de la noche a la mañana. En solo 3 meses, Chapo estaba de nuevo en la calle. Pero esa experiencia le enseñó una lección crucial. No bastaba con evadir el sistema judicial, necesitaba infiltrarlo desde adentro, controlarlo. El contraste entre los dos hombres era cada vez más evidente. Mientras Chapo salía de prisión con una nueva visión estratégica, Pablo inauguraba su legendaria Hacienda Nápoles con una fiesta que haría historia. Avionetas privadas aterrizaban trayendo a políticos, artistas y celebridades de todo el mundo. Vestido completamente de blanco, Pablo se subió a un escenario y proclamó: «Esto no es un cartel, es una revolución». A cientos de kilómetros, en una modesta casa de seguridad en Sinaloa, Chapo reunía a sus lugartenientes. Les mostró fotos de la extravagante fiesta de Escobar. «Aprendan de esto», les dijo en voz baja. «Él construye castillos, nosotros construiremos laberintos. Los castillos se ven desde lejos y son fáciles de atacar. Los laberintos atrapan a quienes se atreven a entrar». Llegó el 31 de diciembre de 1981. En la Hacienda Nápoles, los fuegos artificiales iluminaban el cielo y el rostro triunfante de Pablo Escobar, quien celebraba el Año Nuevo rodeado de la élite colombiana. Era la imagen del éxito, del poder visible y deslumbrante. A casi 3.000 kilómetros de distancia, en una colina solitaria con vistas a la frontera entre Arizona y Sonora, Chapo Guzmán no estaba de fiesta. A la luz de la luna, observaba el árido paisaje. Junto a él, un grupo de ingenieros le mostraba los planos de su próximo gran proyecto, el primer túnel profesional construido para cruzar la frontera. No era una simple excavación, era una obra de ingeniería. Mientras los cohetes de Pablo explotaban en el cielo, Chapo murmuró, más para sí mismo que para los demás: «El próximo año cruzaremos no kilos, sino toneladas». Así, dos visiones opuestas del poder se consolidaban. Una buscaba la gloria, la fama, el aplauso de la multitud. La otra, el control absoluto, tejido en las sombras, silencioso e invisible. Mientras Pablo construía su leyenda pública a la vista de todos, Chapo tejía una red subterránea que nadie podía ver. El mundo aún no lo sabía, pero estos dos hombres, con sus métodos tan distintos, estaban a punto de cambiar para siempre la historia de la guerra contra las drogas. Imaginen por un momento, mientras en las discotecas sonaba la música disco, los televisores mostraban un mundo que avanzaba a pasos agigantados y la globalización empezaba a ser más que una palabra de moda. En el silencio, en las sombras de nuestro continente, se estaban levantando dos estructuras criminales paralelas que, sin saberlo, iban a transformar para siempre la historia moderna no solo de sus países, sino del mundo entero. Fue el auge de dos mundos aparentemente distintos, pero conectados por el hilo invisible del poder y la ambición. Uno, en Colombia, se levantaba con la astucia de un estratega nato. El otro, en México, con la paciencia silenciosa de un arquitecto del poder. Es 1982 y el juego está a punto de cambiar. Nos trasladamos a Medellín, Colombia. Entramos a una oficina modesta, el cuartel general de una empresa de transporte local. Un hombre con apenas 32 años, pero con una mirada que ya proyecta un imperio, está revisando mapas, rutas aéreas, calculando movimientos comerciales. Su organización, la que él ha construido desde cero, está creciendo a una velocidad vertiginosa.
Ya tiene redes que conectan Sudamérica, Centroamérica y el corazón de Estados Unidos. Escuchamos una conversación tensa. Un piloto, visiblemente preocupado, le informa: los agentes internacionales están aumentando la vigilancia en Guatemala, jefe. Cada vez es más difícil pasar desapercibidos. El líder, sin inmutarse, con esa calma que solo tienen los visionarios o los que se creen invencibles, responde: entonces iremos más alto, adquiriremos aeronaves de carga. Si ellos miran el cielo, nosotros volaremos entre las nubes. Su socio, al lado, interviene con escepticismo. ¿Un avión comercial? Eso suena a locura. Pero el líder, con una sonrisa de triunfo, lo corrige. No, mi amigo, suena a innovación. Suena a un negocio que nadie ha pensado, porque ellos siguen pensando en pequeño. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Culiacán, México, en la seguridad de una casa discreta, se está llevando a cabo otra reunión crucial. Un joven empresario del norte mexicano, apenas un poco mayor que su contraparte colombiana, escucha con atención a los jefes de la vieja guardia. Están hablando de unificar territorios, de pactos ancestrales, de códigos de honor. Él, en silencio, toma notas mentales. Su mente ya va un paso adelante. Piensa: las uniones crean vulnerabilidades. El futuro, el verdadero poder, estará en las redes descentralizadas, en la capacidad de ser invisible, de no concentrar el poder en un solo punto. Sin saberlo, este joven estaba anticipando una nueva era en las operaciones clandestinas, una era que cambiaría el mapa del crimen organizado para siempre. Estos dos hombres, en geografías tan distintas, estaban a punto de inaugurar una época de innovaciones que cambiarían la historia. ¿De qué estamos hablando? Primero, las rutas subterráneas y marítimas. Pasaron de las antiguas y rudimentarias rutas fluviales a estructuras tecnológicas mucho más avanzadas, creando autopistas invisibles para su mercancía. Segundo, los laboratorios móviles. Equipos enteros que se movían constantemente por rutas secundarias, como fantasmas, para evitar cualquier detección. Era un juego del gato y el ratón llevado a un nivel nunca antes visto. Tercero, y esto es crucial, el control informativo. Eran maestros en el arte de la manipulación mediática. Crearon leyendas y mitos sociales alrededor de sus figuras, proyectando una imagen que, en ocasiones, llegaba a ser la de un Robin Hood moderno para algunos, mientras que para otros era el demonio encarnado. Cuarto, los túneles internacionales. Sí, los primeros pasos hacia una infraestructura clandestina global comenzaron en esta década. No se limitaron a las fronteras, sino que se atrevieron a perforar la tierra misma para conectar mundos. Quinto, sistemas de comunicación tempranos. No hablamos de Internet, por supuesto, sino de redes humanas, de alerta, sofisticadas y leales, que anticipaban cualquier movimiento policial, cualquier operación de las autoridades. Tenían ojos y oídos en todas partes. Y sexto, la infiltración económica. Abrían empresas fachada, compraban propiedades, invertían en paraísos fiscales. Blanquear el dinero no era solo una necesidad, era una estrategia para integrarse en la economía legal y expandir su influencia. Pero, ¿cuál fue el precio de este poder desmedido? El 6 de noviembre de 1985, Colombia entró en una de las etapas más oscuras y dolorosas de su historia reciente. En Bogotá, el Palacio de Justicia, símbolo de la democracia y la justicia, fue asaltado. El conflicto interno, la presión internacional y las acciones armadas se entrelazaron en un solo punto, marcando un antes y un después para la nación. Desde mi perspectiva como narrador, puedo decirles que algunos creyeron que podían desafiar al Estado de manera frontal, que podían doblar su voluntad con violencia.
Otros pensaron que, con todo el dinero que poseían, podían comprar la historia, borrar sus errores, reescribir su legado. Pero hay algo que el poder no puede comprar, ni el dinero puede detener: el tiempo y la memoria. Mientras Colombia ardía en el norte de México, el joven empresario, el arquitecto silencioso, estaba aprendiendo una lección vital: la importancia de desaparecer. Su filosofía era simple pero efectiva. Mientras algunos pelean contra gigantes en campo abierto, otros se mimetizan entre la hierba, invisibles, intocables. Él no buscaba el enfrentamiento directo. Él construía rutas, forjaba alianzas estratégicas y perfeccionaba métodos que cambiarían para siempre la forma de operar de las organizaciones criminales, creando una red tan vasta como discreta. Entre 1985 y 1986, ambas estructuras alcanzaron su cúspide, cada una a su manera. En Colombia, el negocio se volvió definitivamente transnacional. La riqueza fluía como nunca antes, pero, al mismo tiempo, crecía la presión del Estado, la de Estados Unidos y la de una prensa cada vez más valiente. La imagen pública de este empresario se convirtió en una dualidad. Un mito para sus seguidores, una amenaza pública número uno para el resto del mundo. En México, las rutas fronterizas se multiplicaban exponencialmente. Se consolidaban contactos en diversas instituciones, desde las más bajas hasta las más altas esferas del poder. Y los primeros túneles, antes una idea descabellada, se convirtieron en una realidad, en una leyenda susurrada dentro del mundo clandestino, demostrando una audacia sin límites. Pero, como bien sabemos, el poder absoluto, ese que se cree invencible, siempre termina resquebrajándose. En 1987, la traición y el silencio marcaron un punto de inflexión. En Colombia, un antiguo socio, cansado, presionado o simplemente buscando su propia salvación, decidió colaborar con las autoridades. Fue el principio del fin para una de las estructuras más temidas y poderosas del continente. El imperio construido con tanto ingenio empezaba a mostrar sus grietas. Mientras el caos se apoderaba de Colombia, en México, nuestra otra figura, el arquitecto silencioso, aprovechaba cada oportunidad. Una operación internacional de alto perfil, con repercusiones políticas, provocó una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. Las fichas del tablero se movían a gran velocidad, y el equilibrio del poder en el mundo criminal se reconfiguraba ante los ojos de todos, aunque pocos entendían lo que realmente estaba pasando. Llegamos a los años finales de la década, entre 1988 y 1989, dos caminos, dos destinos marcados. En Colombia, la presión internacional era insostenible. La búsqueda de este líder se intensificó. Paradójicamente, se construyó una prisión a medida, un lugar que, aunque concebido para aislarlo, terminó convirtiéndose en un símbolo de su soberbia, un refugio de lujo que solo aceleraría su autodestrucción. Mientras tanto, en México, en las sombras, surgió una nueva alianza entre los líderes del norte, aprovechando el vacío de poder y la distracción que generaban los eventos en Sudamérica. Así, en esos años, se empezó a gestar una red que décadas después sería conocida como una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas del mundo. ¿Creías que la guerra había terminado con la caída de Pablo Escobar? Pues la verdad es que, en el silencio, otro hombre escuchaba, observaba y aprendía. No para repetir la historia, sino para perfeccionarla. Imaginen esto. El mundo celebra. El nombre de Pablo Escobar resuena en todos los titulares como el fin de una era. Pero lejos de los reflectores, en una celda en Puerto Vallarta, un hombre llamado Joaquín Guzmán Loera, sí, el Chapo, movía los hilos del poder. Él no quería ser el nuevo Pablo.
Él quería ser mejor, más astuto, más invisible. Este no era el fin de nada, amigos. Era el comienzo de un imperio totalmente nuevo. El Chapo, desde su celda, se convirtió en un estratega oculto en las sombras, analizando cada error de Escobar. Hacerse famoso, error. Desafiar al gobierno, error. Confiar en extraños, error colosal. Chapo decidió no cometer ninguno de esos errores. Durante esos años de aparente inactividad, el Chapo no estaba simplemente esperando. Él estaba diseñando una red de operaciones que revolucionaría por completo el tráfico mundial. ¿Han oído hablar de los narcotorpedos? Cápsulas submarinas. Sí, submarinas, cruzando fronteras sin ser detectadas. Una genialidad macabra. ¿Y la Plaza Fantasma? ¿Qué era eso? Una red de más de 200 casas de seguridad que cambiaban de ubicación cada 72 horas. Cada 72 horas. Piensen en la logística, en la complejidad de eso. Y lo más impactante, logró infiltrar sistemas de inteligencia sin levantar la menor sospecha. Mientras el mundo lo creía encerrado, en realidad estaba construyendo el sistema criminal más sofisticado del planeta. Una red invisible, eficiente, casi imposible de rastrear, un verdadero cerebro operando desde las sombras. Y entonces llegó el 19 de enero de 2001. El país dormía, tranquilo. Pero en la oscuridad de una prisión mexicana, el escape más audaz de la historia se ponía en marcha. Durante años, la leyenda decía que se había escondido en un carrito de lavandería. Una historia colorida, ¿verdad? Pero la verdad, la cruda y fascinante verdad, fue otra. El Chapo utilizó un túnel, no cualquier túnel, un túnel perfectamente calculado que salía directamente a una iglesia. Una iglesia, imagínense la escena, emerge entre los feligreses, se persigna como uno más y simplemente desaparece. Aquel día no solo recuperó su libertad, recuperó el control total de un negocio que desde ese momento dejaría de ser local para convertirse, literalmente, en global. Libre otra vez, el Chapo no se dedicó a reconstruir un simple cartel. Él construyó un sistema, un imperio que operaba en silencio, extendiéndose por todo el mundo. En solo unos pocos años, su organización alcanzó presencia en 54 países de los 5 continentes. Sí, escucharon bien. 54 países. Levantó 178 túneles con una ingeniería de precisión que desafía la imaginación. Generaba entre 13 y 18 mil millones de dólares anuales. Y lo más sorprendente, empleaba directa e indirectamente a más de 150.000 personas. El narcotráfico ya no era un negocio clandestino, se había transformado en una maquinaria transnacional. El Chapo había convertido la guerra en logística pura. Si comparamos ambos imperios, las diferencias son, como decimos, del cielo a la tierra. Pablo Escobar reinó durante unos 15 años, amasando una fortuna de 30.000 millones de dólares y controlando 12 países. Impresionante, sin duda, pero el Chapo Guzmán dominó durante más de 35 años, con un alcance de 54 naciones y una red muchísimo más duradera. Escobar buscó ser un rey visible, el centro de atención, el que salía en las noticias. Chapo, por el contrario, prefirió ser la sombra que movía al rey, el titiritero invisible. Escobar se enfrentó al Estado, declarándole una guerra abierta. Chapo, con su astucia, decidió comprar al Estado, infiltrarse, corromperlo desde adentro. Uno eligió la confrontación directa, el otro eligió la infiltración silenciosa y efectiva. Dos mentes brillantes, pero con estrategias diametralmente opuestas. La historia tiene giros inesperados, y en 2014, el cazador fue cazado. El Chapo fue capturado en Mazatlán, pero en su rostro no había miedo ni derrota, había solo cálculo. Una entrevista famosa lo capturó diciendo: "Lo que uno construye, permanece. Yo hice caminos y hospitales,
Otros solo dejaron tumbas. 3 años después, fue extraditado a Estados Unidos. Subió al avión con una leve sonrisa, ¿lo recuerdan? Sabía que aunque su cuerpo quedara preso, su sistema, su imperio invisible, seguiría funcionando. El 17 de julio de 2019 llegó el veredicto final. Cadena perpetua más 30 años adicionales. Pero su mensaje, antes de escuchar la sentencia, fue claro y contundente. No me rendí. Me transformé. El cártel de Sinaloa no depende de un hombre, depende de la necesidad del mundo. Una declaración que hiela la sangre, ¿verdad? Entonces, la pregunta inevitable surge. ¿Quién dominó más? Pablo Escobar tuvo el control absoluto de Colombia. Su poder político y mediático lo convirtió en un símbolo, una leyenda viva, pero su inmensa violencia fue lo que finalmente lo destruyó. El Chapo Guzmán, en cambio, fue más paciente, más calculador y por lo tanto más duradero. Él usó la tecnología y el silencio como sus mejores armas. No buscó la fama ni los titulares. Buscó permanecer, ser el cerebro detrás de todo. Escobar fue el más temido. Chapo, sin duda, el más inteligente. Uno reinó con sangre y explosiones. El otro con estrategia, túneles y logística impecable. Décadas después, el mapa ha cambiado. Los nombres pueden rotar, pero la estructura sigue viva. Los hijos de Pablo viven bajo nuevos nombres. Los herederos de Chapo mantienen el negocio en marcha. Los métodos evolucionan, los nombres cambian, pero la historia, tristemente, parece repetirse una y otra vez. Estos hombres no fueron héroes, ni tampoco simples monstruos. Fueron el reflejo más oscuro y crudo del deseo humano. Poder, dinero y, sobre todo, permanencia. La verdadera pregunta, amigos, no es quién ganó esta macabra competencia. La verdadera pregunta es si alguien, en este ciclo interminable, ha aprendido algo. Esta historia es un recordatorio sombrío, dedicado a las víctimas inocentes de una guerra que nunca eligieron. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿Team Pablo o Team Chapo? ¿Quién les parece más impactante, más inteligente, más temible? Deja tu veredicto final en los comentarios y comparte este capítulo con quien creas que debe conocer esta fascinante y oscura historia. Pero no se vayan todavía. Prepárense para el próximo especial, que será aún más revelador. Los narcos que nadie conoce, pero que dominan hoy, no querrán perdérselo. Como siempre, gracias por estar aquí. Si te gustó este contenido, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video.